¿Pueden ver ya la pantalla? Sí, doctor, se ve. Ya. Entonces les comentaba de que hoy vamos a estar viendo estas otras 35 preguntas que están pendientes del sistema infeccioso. Hay unas 5 enfermedades que nos quedaron pendientes y comentaba de forma general la importancia que tiene en las enfermedades infectocontagiosas evaluar la tríada ecológica, donde estamos viendo al hombre sano, al hombre enfermo, el medio ambiente, la vía de transmisión. Entonces, siempre considerar esto y que no olvidemos uno de esos pasos. Y también les mencionaba que de forma general tenemos 3 objetivos terapéuticos. Un objetivo terapéutico específico para estabilizar nuestro paciente o medidas generales para nuestro paciente. Un segundo objetivo terapéutico que es el específico de la enfermedad y un tercer objetivo terapéutico que es aquel que el paciente va a continuar desde el domicilio de forma ambulatoria, como va a ser el seguimiento de la enfermedad que voy a estar eh, controlando. Entonces vamos a comenzar hablando un poco sobre la rabia, el virus de la rabia. Entonces, sabemos que la rabia es una enfermedad que afecta la preocupación de nosotros con un paciente que sea mordido por un perro, es que esta es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central. Y nosotros sabemos lo que implica una enfermedad a nivel cerebral. Entonces, este virus produce una encefalitis. Y encefalitis es daño importante de nuestro encéfalo, de nuestro cerebro y por tanto compromiso para funciones importantes. Este virus penetra al organismo a través de la mordedura de un animal rabioso que tenga el virus de la rabia, ya sea en el contexto doméstico, urbano o en el contexto silvestre, selvático. El virus es un virus ARN, es un ARN viral y que pertenece a la familia de los rhabdovirus. Le decimos nosotros, a pesar de que tiene un nombre extraño por acá, le decimos el virus de la rabia. Entonces, tenerlo presente. ¿Cuál es la cadena epidemiológica en la que se mueve esta enfermedad? Bueno, tengo el agente causal, que es el virus de la rabia, que el reservorio lo puedo tener en el medio urbano, rural o también de forma silvestre. Generalmente en el medio urbano, rural, el perro y el gato. Y de forma silvestre tenemos el murciélago y otras especies, pero sobre todo el murciélago. Que la puerta de salida es a través de la mordedura, esa saliva que está infectada con el virus. Y que la vía de transmisión puede ser de dos maneras, o directa o de forma, es decir, es de forma directa a través de la mordedura del animal enfermo que tiene el virus, nos lesiona piel y mucosa y a través de la saliva nos entra a nuestras terminaciones nerviosas periféricas. La puerta de entrada, esa piel y mucosa que es dañada, y el hombre susceptible van a ser todos esos animales, incluyéndonos a nosotros, de sangre caliente, con excepción de las aves. Este sería más o menos esa cadena epidemiológica que nosotros tenemos que tener presente para que se garantice la transmisión de la enfermedad. Aquí un concepto, historia natural. Recordemos que hay dos cosas diferentes, algo que se llama historia natural y otra cosa que se llama curso clínico de la enfermedad. La historia natural es aquella que evoluciona sin la intervención del profesional de la salud. El curso clínico de la enfermedad es aquella enfermedad que evoluciona, pero nosotros hemos intervenido y le hemos puesto tratamiento al paciente. Ahora, en un paciente, antes de ser visto y antes de ser valorado por un médico y ponerle tratamiento a un paciente con rabia, hay un periodo prepatogénico, que es antes de que aparezca la enfermedad y que tiene que ver con la cadena epidemiológica que nosotros mencionábamos. Luego aparece un periodo de incubación que va a depender del paciente, va a depender de la inoculación del virus, de la cantidad de la carga viral, va a depender del tipo de medio en el que se transmite la enfermedad, de 10 días a 6 meses. Y sabemos que ya hemos mencionado de que hay un contacto
de ese animal enfermo con la saliva donde está el virus y que nos las transmite a través de una puerta de entrada que es la piel y mucosa. Si, sin intervención por parte del médico, hay un periodo patogénico que de forma muy general o el paciente evoluciona a la enfermedad, a la muerte, o tiene la enfermedad y evoluciona con ella, es portadora de ella. Alguna literatura habla de 2 fases, nosotros vamos a mencionar 3 fases porque el programa habla de 3 fases. Y esas 3 fases, 2 incluyen estas que están mencionadas aquí. Una fase furiosa y una fase paralítica. Esa furiosa le vamos a llamar de excitación. Es decir, otra pregunta son las fases clínicas de la enfermedad. Tiene 3 fases. Una prodrómica, que tiene que ver con ese periodo inicial donde aparecen síntomas inespecíficos, que es de 3 a 6 días, con un cuadro febril. Recuerden que nos han mordido y hay terminaciones nerviosas periféricas afectadas. Y en esa afectación aparecen manifestaciones propias de una neuropatía con hormigueo, parestesia. Puede haber dolor o hay dolor localizado en el sitio de la mordedura y hay un cuadro febril que no puedo determinar y que es difícil de controlar también con las medidas antitérmicas. Puede haber dolor retrocular, puede haber anorexia, insomnio, cefalea, sensación de angustia, intranquilidad e irritabilidad. Pero las manifestaciones fundamentales están con esas manifestaciones generales, el cuadro febril y lo típico de la mordedura, el dolor y las sensaciones de parestesias en esa zona. Luego aparece la segunda fase, que es la fase de excitación, la que decía furiosa. Y ya aquí sí comienzan las manifestaciones neurológicas, los síntomas y los signos neurológicos. Es una fase que dura de 3 a 5 días, el paciente se mantiene febril, aparecen esas manifestaciones de hiperestesia, es decir, ya no solo son parestesia, algunos calambres, sino que hay hiperestesia en esa zona. Hay cialorrea, es decir, una salivación abundante. Puede haber espasmo de laringe, puede haber contracciones musculares importantes. El paciente puede tener fobia a varias cosas, como por ejemplo hidrofobia, al agua, o a las corrientes de aire, aerofobia, o a la luz, fotofobia. En muchas ocasiones estos pacientes evolucionan a manifestaciones bien graves del sistema nervioso central, como pueden ser las convulsiones. Puede haber dificultad para la deglución. Puedo encontrar al examen físico los reflejos ototendinosos alterados, un aumento, hiperreflexia. Puede haber taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, puede haber midriasis, dilatación de la pupila, aumento de la frecuencia respiratoria y lagrimal. Es decir, que en esta fase de excitación es un cortejo sintomático importante donde las manifestaciones neurológicas juegan su papel, donde el paciente se mantiene con fiebre y pueden haber manifestaciones de otros sistemas asociados. Y en la fase paralítica, que es la más grave, que dura de 1 a 2 días, la fiebre se mantienen las hiperestesias, los problemas de dolor, y ahí aparece la parálisis flácida. Ya no hay hiperreflexia de los reflejos, sino que hay una parálisis flácida, hay depresión a nivel muscular. El paciente evoluciona, ya no solo es que está obnubilado, con delirio, con alucinaciones, sino que evoluciona al coma y a la muerte. Entonces, mencionar siempre que en las fases clínicas de la rabia tenemos 3 fases, una prodrómica, una de excitación y una paralítica. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de mi paciente? Y son 2 preguntas, diagnóstico antes de la muerte y diagnóstico después de la muerte. Diagnóstico premortem lo vamos a hacer, por supuesto, con el estudio de la saliva del paciente para aislar el virus y determinar el genoma viral, y hacemos inmunofluorescencia directa o reacción en cadena de polimerasa. Fíjense que no es proteína C reactiva. Aquí estamos en enfermedades virales, reacción en cadena de la polimerasa. Vamos a estudiar el líquido cefalorraquídeo porque nos interesa para detectar también, aislar el virus
para detectar el genoma viral y para detectar anticuerpos antirrábicos. Y dice aquí que no importa que el paciente haya recibido la vacuna antirrábica. En algunos casos se pudiera estar haciendo biopsia de piel cabelluda y también para detectar el antígeno rábico y para el aislamiento del virus en cultivos celulares o en ratones posteriormente. Vamos a estar haciendo también premortem, podemos estar haciendo hisopado corneal en busca de aislar el virus también a nivel de la lágrima, hisopado bucal en busca del aislamiento del virus también a nivel de la saliva que está a nivel de la boca, o puedo hacer un estudio serológico para determinar aislar el virus en específico. Estos serían los 6 estudios que al menos tenemos que conocer el nombre, porque en la mayor parte de ellos lo que queremos es hacer aislamiento viral. Pero sí tener en cuenta que existen varias formas pre-mortem de tener posibilidades de muestra del virus. Y post-mortem, todos nosotros siempre nos enseñan de que una vez que fallece el paciente, o también cuando tenemos certeza de la enfermedad o tenemos un diagnóstico y queremos certeza de la enfermedad, también al animar el estudio del cerebro, y es en busca de los cuerpos de Negri a nivel cerebral. Entonces, a estos pacientes puede ser que yo haga post-mortem, cuando esté haciendo la necropsia, el estudio del cerebro en busca de estos cuerpos, y puedo hacer el estudio si era un paciente que ya clínicamente premortem había manifestado fallo multiorgánico en otros órganos, también yo pudiera estar haciendo estudios post-mortem necropsia en busca de también alteraciones en otros sistemas. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo manejamos? La pregunta es profilaxis antirrábica. Y esto se refiere a la protección que nosotros tenemos que brindar a todas aquellas personas que han sido expuestas o potencialmente expuestas al virus de la rabia. En estos pacientes, ellos deben de recibir la vacuna antirrábica para evitar la enfermedad. Hay una exposición. No han manifestado clínicamente están asintomáticos, pero han sido expuestos a la mordedura. Vamos a lavar con agua y jabón, porque lavar con agua y jabón y desinfectar con alcohol al 70% o yodo destruye la envoltura del virus y por tanto permite que se inactive porque cambia el pH en su estructura. Vamos a observar el animal por 14 días y esto nos permite evaluar el comportamiento del animal, puesto que yo estoy dándole seguimiento a mi paciente y necesito ver si el animal estaba enfermo o no estaba enfermo y eh, tiene manifestaciones de comportamiento, se niegan a beber el agua, por ejemplo, porque ya igual que en el hombre, el animal también hay hidrofobia. Y recordando el periodo de incubación, que es de 3 a 10 días, por lo cual en este periodo debieran de aparecer los síntomas. Se aplica la vacuna en el brazo, en el deltoides. Dice que la respuesta inmune es mejor que en adultos y niños, es mejor aplicarlo en el deltoide, y que los niños chiquitos puede ser en la cara externa del muslo, pero que nunca lo vamos a aplicar a nivel de los glúteos. Vamos a utilizar, infiltrar el suero antirrábico, y lo que se trata es de bloquear la zona donde había sido la mordedura y la progresión del virus de la rabia, donde fue inoculado posiblemente el virus, que debe ser aplicado en un área anatómica diferente donde se aplica la vacuna para no causar interferencia en la respuesta inmunitaria a la vacuna, que debe ser infiltrado en la región de la herida y en el resto en otras áreas, y que la inoculación del suero puede ser aplicada hasta 7 días después de la mordedura. Pasado este tiempo, después de 7 días, ya no es efectivo el suero. Acá les dejo la dosis que vamos a estar utilizando en dependencia si el suero es heterólogo o homólogo. Y en relación con la sutura, que es una de las preguntas que muchas veces hacen, la sutura de la herida debe de evitarse
ya que puede introducir profundamente el virus y favorecer su replicación. En cara, mantener la estética y debe realizarse puntos de aproximación. No debe ser una sutura normal, común y corriente, sino solo puntos de afrontamiento. Una hora después de haberse aplicado el suero antirrábico es que se debe suturar cuando sea necesario esto último en cualquier sitio de la herida. Es decir, de ser necesario por obligación puntos de afrontamiento y generalmente una hora después que ya hayamos puesto el suero. En relación con el animal, los perros dicen, y esto es otra pregunta que han hecho también, los perros deben ser vacunados a partir del primer mes de vida, a los 3, a los 6 y a los 12 meses, y luego una vez cada año. Y no existen contraindicaciones ni durante la preñez en las hembras. Es decir, que este es el esquema de vacunación del canino. En la profilaxis antirrábica, dice acá que independientemente de la profilaxis antirrábica aplicar, siempre vamos a evaluar la herida para aplicar la vacuna y la aplicación y proceder en la aplicación del suero en dependencia del caso. Ahora, la utilización de antibióticos siempre vamos a estar evaluando la extensión, la localización de las lesiones, las características del paciente, el cuadro que tenga el paciente, para determinar sí o no el uso de antibióticos. El uso de antiinflamatorios y analgésicos también va a ser en dependencia de mi paciente. En la gestante, ningún periodo de la gestación está contraindicada para la aplicación de la profilaxis antirrábica. Pacientes que utilizan esteroides, cuando la dosis es elevada, suspender temporalmente la utilización de la vacuna, esta vacuna cultivada en células del riñón de Hunter, y utilizar vacunas de cultivo celular. En pacientes con inmunodeficiencia por alguna enfermedad o tratamiento, cuando la respuesta inmune del paciente estuviera comprometida, es necesario utilizar vacunas de cultivo celular y proceder al control serológico con pruebas de seroneutralización. Es decir, que son algunas condiciones que yo pudiera estarme presentando no en un individuo normal, sino en un individuo con ciertas condiciones asociadas con ciertas comorbilidades que yo tengo que tener presente, porque me pudieran estar presentando. ¿Y qué hace si es una embarazada? Y tú mantener el mismo esquema de la profilaxis antirrábica. En pacientes que abandonan el tratamiento hay que proceder a la búsqueda del paciente, puesto que día que se pierda, día que la respuesta inmune está comprometida. El esquema de vacunación no debe ser interrumpido. Siempre se deben de aplicar todas las dosis que estén indicadas. Dice aquí en la patogenia que el 60 al 75% de los perros rabiosos eliminan el virus por la saliva. Es decir, que perro que tenga el virus de la rabia tienen una gran posibilidad el paciente de contraer la enfermedad porque hasta un 75% la están eliminando. Y esta es otra pregunta de examen. El mayor riesgo de contraer la infección aumenta cuando la mordedura se produce en la cara, en el cuello o en las manos. Entonces, tener presente estos elementos que son preguntas de nuestro examen. En la profilaxis antirrábica también ya habíamos, fui para atrás. Hay algunas condiciones que yo tengo que tener presente cuando estoy manejando un paciente con estas características. Siempre es importante saber de dónde vino la mordedura. Si fue un animal salvaje o silvestre, si era un doméstico desconocido, si era un doméstico conocido sin vacuna, conocido con vacuna, si fue sacrificado sin el diagnóstico o si había un resultado positivo de un laboratorio. Es decir, este es el tipo, el agente agresor. Si el sitio de la mordedura es en cabeza, cuello y mano, y hay lesiones profundas, lacerantes o múltiples en cualquier parte del cuerpo, el paciente lleva suero y vacuna obligatoriamente. Aquí les dejo cómo estaríamos utilizándolo. Ahora, si se trata de un animal doméstico, desconocido, perro o gato, que voy por la calle y me muerde, no conozco el animal, en cualquier región del cuerpo, menos cabeza, cuello y mano, son lesiones superficiales,
la vacuna es obligatoria. Ya aquí no voy a poner suero. Si es un animal conocido con o sin vacuna, en cualquier región del cuerpo, menos en cabeza, cuello y mano, lesiones superficiales, no se vacuna y lo que hacemos es observar el animal por 14 días. Es la observación del animal por 14 días. Era un animal conocido y podemos darle seguimiento al animal. Si han sacrificado el animal, muerto naturalmente o altamente sospechoso en cualquier lugar, es la mordedura menos cabeza, cuello y mano y las lesiones son superficiales, la vacuna es obligatoria. Y si es un animal salvaje o silvestre, zorro, mono, murciélago, en cualquier localización menos cabeza, cuello y mano con lesiones superficiales, la vacuna es obligatoria. Entonces ya sabemos, aquí tenemos diagnósticos diferenciales en relación con lesiones superficiales y el primer ítem es el de lesiones profundas y siempre lleva suero y vacuna. Y si es en cabeza, cuello y mano, que dijimos que eran los lugares de mayor peligro, siempre lleva también suero y vacuna. Es decir, que esta primera parte nos permite hacer el diagnóstico diferencial en el contexto de la mordedura. Estos serían los elementos fundamentales que yo no debo de olvidar ante un paciente con rabia. Son las preguntas que hasta ahora han estado haciendo nuestros tribunales. Vamos a estar hablando un poquito sobre leishmania. La leishmaniasis es otra de las enfermedades de nuestros países, por tanto conocerla es importante. También constituye un grupo de enfermedades porque no tiene una sola forma clínica de presentarse, tiene varias formas de presentarse, es transmitida también por un tipo de mosquito, una loxomia, es un flebótomo, y que tienen como reservorio sobre todo los mamíferos silvestres y domésticos, siendo el hombre también parte de esa cadena epidemiológica que les estoy comentando. Este es el agente causal, sería el protozoo flagelado, la leishmania. El reservorio van a ser los roedores, van a ser los caninos, van a ser los primates, van a ser el humano que esté infectado. Hay una puerta de salida que puede ser diferente, puede ser un material que esté infectado de una lesión, puede ser durante el trasplante de órganos que haya la enfermedad, puede ser en transfusión sanguínea y puede ser a través de la placenta. El modo de transmisión, por tanto, puede ser directo o indirecto, es decir, bien por la picadura o bien por alguna de estas otras maneras que he mencionado. La puerta de entrada, por supuesto, que va a ser la piel a través de la picadura y una piel que esté dañada con alguna de las vías de las puertas de salida que había mencionado. Todo el hombre y los animales van a ser susceptibles de adquirir la enfermedad. Tiene un periodo de incubación que varía eh, entre 2 a 3 meses, pudiendo tener periodos cortos de 2 semanas o tan largo como 50 años. Entonces, así será también las manifestaciones clínicas y el contexto tan diverso que tiene la enfermedad. También tiene ciclos de transmisión tanto silvestre como doméstico, rural, urbano. Entonces, silvestre, estoy pensando en la selva y cuando nosotros vamos y de intrusos llegamos al contexto que no nos pertenece, entramos y podemos también ahí ser infectados, sea por una causa o sea por otra, sea que estamos de excursión o sea que estamos invadiendo el contexto por otra causa. O en el ciclo doméstico, rural y urbano, donde en contextos donde estaba la leishmania, se forman asentamientos y en esa zona pueden haber eh, transmisión de la enfermedad. ¿Cuáles son las formas clínicas? Y esto es la pregunta. Formas clínicas de la enfermedad. Entonces, tenemos formas clínicas frecuentes, típicas frecuentes
y formas atípicas infrecuentes. Dentro de la forma típica frecuente tenemos la forma cutánea, la forma mucocutánea, la forma visceral y la forma anérgica difusa. Y dentro de las formas atípicas infrecuentes hay varias: las impetigoides, las estigmatoides, las cromomicoides, las esporotricoides, las tuberculoides, formas que parecen una neoplasia, que parecen un lupus, que parecen queloides, como el de las quemaduras o las del lupus, el lupus queloide. Entonces, tenemos muchas formas de presentarse la enfermedad. Por tanto, en nuestro contexto tenemos que tenerlas presentes porque nos pueden llegar pacientes con alguna de estas características. En la forma cutánea, generalmente van a ser lesiones de bordes indurados, de un fondo granuloso, con una secreción, ¿verdad?, que pueden secretar. Dice que es la forma más frecuente de la enfermedad, la forma cutánea, que las lesiones se presentan en el sitio de la picadura, que posterior a la picadura se produce una pápula, elevación, una pápula eritematosa seguida de un nódulo, y que alrededor del día 16 comienza a ulcerarse. Entonces, pápula, nódulo, úlcera. Esa sería la evolución de la lesión cutánea. Una pápula en el sitio de la picadura, un nódulo, una lesión indurada en ese sitio, y posteriormente aparece la úlcera. Estas pueden ser únicas o pueden ser múltiples en dependencia de las picaduras. Generalmente en el adulto las vamos a encontrar en las zonas que están expuestas a esa picadura, sobre todo en las extremidades inferiores, y en los niños es más frecuente en la cara y en los brazos. Puede tener en este periodo, en esta forma cutánea, puede haber un síndrome adénico con adenopatía o una linfadenitis regional en dependencia del sitio de la infección. La forma mucosa o mucocutánea. Esta se presenta varios meses o muchos años después de haber cicatrizado la forma cutánea. Es decir, que es muchas veces consecutiva a la forma cutánea. En algunos pacientes se pueden presentar de forma simultánea con la forma cutánea. Es decir, que muchas veces aparece después de un tiempo o muchas veces aparece lesión cutánea, lesión mucosa. Que el sitio de lesión más frecuente es a nivel del tabique nasal, es a nivel de la nariz. Hay sensación de nariz tapada, hay prurito, hay dolor, hay costra serohemática, hay secreción acuosa, puede haber sangrado por la nariz y puede llegar a la perforación del tabique nasal. Hay caída de la pirámide nasal, imaginemos que haya perforación del tabique, ocasionando el aspecto semiológico de nariz de tapir, nariz tapada, que va afectando el paladar blando, va comprometiendo no solo la nariz, sino que va comprometiendo el paladar blando, paladar duro, úvula y todo lo que es orofaringe con lesiones generalmente destructivas y granulomatosas a esa zona. Imaginemos entonces un paciente que tiene lesión en nariz, lesión en orofaringe, por supuesto que va a tener dificultades para lo que pasa por ahí. Va a tener dificultades para respirar, va a tener dificultades para tragar, y mi paciente puede llegar a hacerme una insuficiencia respiratoria aguda importante. Hay algunas formas, variantes de esta forma mucosa o mucocutánea que se la estoy dejando por acá, pero realmente a mí me interesa que sepan forma cutánea, forma mucosa, forma mucocutánea, porque pueden haber coincidencia entre las dos, las características de la lesión cutánea, las características destructivas y granulomatosas de la formación o de la forma clínica mucosa o mucocutánea. Eso es lo que más nos tiene que quedar en la mente, porque es lo que vamos a ver. Las formas atípicas de estas variantes, esto no es tan frecuente como pudiéramos ver. Y tiene una forma visceral
donde es la forma más grave de la enfermedad. Imaginemos entonces que esta enfermedad está ocupando estructuras importantes como hígado, vaso, médula ósea, ganglios linfáticos, comprometiendo entonces la vida del paciente y el estado en dependencia de mi respuesta inmunológica frente a esto, también la defensa que pueda tener el estado séptico que pueda haber en nuestro paciente. Dice que el periodo de incubación usualmente entre 2 semanas y 2 meses, que esta forma visceral afecta fundamentalmente a niños menores de 5 años, que puede estar asociada a desnutrición y a VIH-Sida, y que si no se instaura el tratamiento oportuno, la evolución a la muerte es frecuente. Y la forma anérgica es aquella que es un poco menos frecuente, se caracteriza por una fascia leonina de león, con pápulas o nódulos, placas infiltradas, múltiples diseminadas a nivel de la fascia, sobre todo, con afectación de mucosa, no hay afectación visceral, y entonces se afectan sobre todo las zonas de los surcos faciales y puede haber alopecia a nivel del tercio distal de las cejas. Entonces, esta da otra forma clínica atípica, es una forma no frecuente, es decir, no es tan frecuente, está dentro de las típicas, discúlpenme, está dentro de las típicas, pero en relación con las anteriores, ya dijimos que la cutánea era la más frecuente y que la visceral era la más grave. Ahora, las formas menos frecuentes, ya las habíamos mencionado, que estaban las impetigoides, las ectimatoides, la cromomicoide, la esporotricoide, la tuberculoide, aspectos neoplásicos, lupoides y queloides. Aquí les dejo algunas imágenes de cómo serían esas formas atípicas e infrecuentes y que nosotros generalmente como médicos generalistas, si nos llegan este tipo de pacientes, vamos a darnos cuenta que quizás pensemos inicialmente que se trata de una forunculosis, por ejemplo, pero me voy a dar cuenta que no resuelve con el tratamiento que le estoy poniendo. Y enseguida me viene a la mente la posibilidad de una leishmania. O si existe genio epidemiológico, existe terreno de riesgo de mi paciente, también tenerlo presente. El diagnóstico laboratorial lo voy a hacer con estudios parasitológicos y con estudios inmunológicos. Voy a tomar muestra para hacer un examen parasitológico directo de la lesión. Voy a cultivar ese estudio y voy a estar mirando histológicamente la muestra tal. Y voy a hacer estudios inmunológicos como la introdermorreacción de Montenegro, la detección de anticuerpos ELISA, este es específico, este ELISA, y pruebas moleculares, reacción en cadena de polimerasa. Entonces, aquí tengo cómo voy a hacer el diagnóstico. Inicio con un diagnóstico epidemiológico, un diagnóstico clínico y un diagnóstico laboratorial. En el tratamiento tenemos dos medicamentos fundamentales, el antimonio pentavalente y el anfotericin B. Aquí les estoy dejando las dosis en dependencia de la forma que adopte la clínica de mi paciente y yo vuelvo e insisto, estoy especificando el tratamiento farmacológico que han preguntado, pero si me preguntan de forma general, recordemos que comenzamos siempre notificando el caso, haciendo historia clínica epidemiológica y luego es que ponemos el tratamiento específico de la enfermedad. En el caso del anfotericin B, que constituye la segunda línea, primera línea el antimonio, segunda línea el anfotericin B. Aquí también le dejo las dosis que vamos a estar utilizando para nuestro paciente. Estos serían los elementos generales que tengo que saber que han estado preguntando sobre la leishmania. Vamos a hablar un poco de tétanos. Otra de las enfermedades que también evitable, porque existe la vacuna antitetánica, existe un programa que yo tengo que estar vacunado, que tengo que reactivarme mi vacuna para evitar precisamente la misma. El tétano es producido por una tetanoplasmina,
que es una neurotoxina elaborada por el Clostridium tetánico, que cuando prolifera en un sitio anaerobio, como es el sitio de la lesión, aparecen entonces la clínica característica de esta enfermedad, que está relacionada sobre todo con los espasmos musculares y con la rigidez generalizada de mi paciente. Así más o menos él conceptualmente la enfermedad, que tiene también una cadena epidemiológica, puesto que es una enfermedad infectocontagiosa. El agente causal es la tetanoplasmina elaborada por el Clostridium, que el reservorio va a ser el intestino de algunos animales o del hombre. Además lo voy a encontrar en la tierra u objetos contaminados con heces de un individuo enfermo, de un animal enfermo, que la puerta de salida va a ser a través del ano, a través de las heces, mediante la excreción, que la vía de transmisión es indirecta mediante la introducción de las esporas a través de una lesión de piel y mucosa. La puerta de entrada, por supuesto, esa piel y mucosa que no está intacta y que por supuesto se infesta con la bacteria,